El viento cortaba la madrugada como una hoja invisible. Sobre el acantilado, una figura permanecía inmóvil, apenas sostenida por el temblor de su propia sombra. Era Elena. Su abrigo desgarrado ondeaba como una bandera rota mientras el mar rugía abajo, reclamando aquello que el destino ya le había arrebatado. La lluvia le golpeaba el rostro, pero no se movía. Miraba hacia el horizonte en silencio, como si buscara allí la última respuesta que la vida se negaba a darle. Horas antes, todo había colapsado. Una llamada, una pérdida, un derrumbe interno. No quedaba nada. Su casa en llamas, los sueños convertidos en cristales quebrados, el futuro desvanecido entre el humo. Había huido sin mirar atrás, con el corazón hecho trizas y un solo pensamiento repitiéndose en su mente. ¿Qué hago ahora? Elena había conocido la plenitud de tenerlo todo. Un hogar cálido, una familia unida, un amor sincero. Y en cuestión de segundos, vio cómo la vida, sin pedir permiso, se lo arrancaba todo. No quedó ni siquiera el eco de las risas, solo el silencio de las ruinas y la mirada vacía de quien ha perdido hasta el sentido de su nombre. El mar rugía más fuerte, y entonces lo comprendió. Aquel vacío que tanto la aterraba no era solo ausencia, sino espacio. Espacio para algo nuevo, aunque aún doliera demasiado imaginarlo. Dio un paso al borde del acantilado, no para caer, sino para respirar. Por primera vez en días, sintió aire entrar en sus pulmones, no humo ni lágrimas, sino aire. Una vieja voz resonó dentro de ella, la voz de su madre, recordándole que incluso el invierno más duro guarda la promesa de una primavera. Pero ¿cómo creer en la vida cuando la vida misma te lo ha quitado todo? Elena cerró los ojos, y en ese acto, algo se encendió. No una esperanza, aún no, sino una chispa silenciosa. El comienzo de algo que no comprendía. La tormenta seguía, pero en su pecho empezaba a formarse un leve temblor, distinto al miedo. La intuición de que el final que vivía podía ser, en secreto, un comienzo disfrazado. El amanecer encontró a Elena aún en el acantilado, empapada, pero de pie. El sol asomaba entre nubes grises, tiñendo el mundo con una luz dorada que parecía anunciar algo que aún no comprendía. Detrás de ella, el sendero que llevaba al pueblo se extendía como una vena solitaria entre la niebla. Dudó, miró hacia atrás, luego hacia el horizonte, y un pensamiento cruzó su mente. Si sigo viva, debe haber un motivo. Comenzó a caminar. Cada paso dolía, no solo en los pies descalzos, sino en el alma. El silencio del amanecer la envolvía, roto solo por el crujir de las hojas húmedas bajo su andar. En sus bolsillos, solo llevaba un anillo quemado y una fotografía manchada por el humo. Su vida entera reducida a eso, un recuerdo y una promesa rota. Al llegar a la vieja carretera, el mundo parecía dormido. Ni un coche, ni una voz, solo el murmullo del viento. Entonces lo escuchó. Un tintineo metálico, débil pero persistente, proveniente del bosque cercano. Se detuvo. La razón le dijo que siguiera su camino, que no se desviara, pero el corazón, o quizá algo más, la empujó hacia aquel sonido. Avanzó entre ramas húmedas hasta encontrar un árbol caído. Debajo, un campanillo oxidado colgaba de una cuerda vieja, girando con el viento. Lo tocó, y en ese instante una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo, era algo más antiguo, más profundo, como si el aire a su alrededor recordara cosas que ella había olvidado. De pronto, una sombra cruzó frente a ella. Se giró rápido, pero no vio a nadie. Solo un susurro en el aire, una voz casi imperceptible que murmuró su nombre. Elena se quedó inmóvil, los ojos abiertos, el corazón acelerado. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero el bosque guardó silencio. Sintió de nuevo aquel impulso interior, esa chispa que había nacido en el acantilado. Sin saber por qué, levantó el campanillo y lo guardó. Tal vez era un simple trozo de metal oxidado, o tal vez
el primer mensaje que el destino le enviaba desde el otro lado de la pérdida. El cielo se despejaba poco a poco, pero Elena no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien la observaba entre los árboles. Y aunque la soledad seguía pesando, por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía que caminaba completamente sola. Elena siguió caminando con el campanillo en la mano, girándolo entre sus dedos como si contuviera una respuesta que aún no sabía formular. Cada tanto, el viento lo hacía sonar con un tintineo leve, casi melancólico, que parecía marcar el paso de algo que no era el tiempo. Detrás de ella, el bosque quedaba en penumbra, pero la sensación de una presencia seguía latiendo, como un eco invisible que respiraba entre los árboles. El camino la condujo a una casita abandonada al pie de una colina. El tejado hundido y las ventanas rotas hablaban de años de olvido. Sin embargo, había algo familiar en aquel lugar, una vibración sutil que la hizo detenerse frente a la puerta. La madera estaba húmeda, el picaporte frío. Respiró hondo y empujó lentamente. El chirrido fue largo, doloroso, casi como si la casa despertara después de un sueño incierto. En el interior, el polvo flotaba como una neblina dorada bajo la luz que entraba por las grietas. Había muebles cubiertos con sábanas, un viejo reloj detenido a las 3 y un marco vacío sobre la pared. Elena avanzó entre las sombras, reconociendo sin querer los pasos, los olores, las texturas. De repente, su mirada se detuvo en una mesa de madera. Sobre ella, una taza intacta, aún llena de ceniza. Su cuerpo se tensó. Esa era la casa donde había vivido de niña. El corazón le dio un vuelco. Recordó las risas, los inviernos al calor de la chimenea, las historias que su padre contaba antes de dormir. Pero entre los recuerdos apareció también la imagen que siempre había intentado enterrar: la noche del incendio. Las llamas, los gritos, el humo y aquella campanilla que colgaba junto a la puerta, la misma que ahora sostenía en su mano temblorosa. Elena cayó de rodillas mientras una oleada de memorias la envolvía. Todo volvía: el miedo, la pérdida, la soledad. Comprendió que el dolor que creía reciente era, en realidad, antiguo. Que lo que había perdido ahora solo había despertado heridas más viejas, cicatrices nunca cerradas. Entonces lo escuchó de nuevo, esa voz tenue, dulce, la misma que en el bosque había susurrado su nombre: Elena. No todo lo que se quema desaparece. El sonido del campanillo resonó otra vez, claro y profundo, como si alguien invisible lo hubiera hecho sonar desde dentro de la casa. Elena se giró de golpe, buscando con la mirada algo entre las sombras del pasillo, y sintió que el aire se volvía más denso, casi vivo. Alguien estaba allí, y lo que iba a descubrir cambiaría para siempre todo lo que creía haber perdido. Elena contuvo la respiración. El silencio de la casa era absoluto, pero una presencia invisible se deslizaba en el aire, tan real como el frío que le recorría la espalda. El sonido del campanillo aún vibraba, reverberando en las paredes como si el tiempo se hubiera detenido. Dio un paso hacia el pasillo, uno lento, tenso, con el corazón martillando dentro del pecho. Cada crujido de la madera parecía una voz antigua, recordándole que aquel lugar guardaba más que recuerdos. Al final del pasillo, una figura borrosa se dibujó entre luces y sombras. No tenía forma precisa. Era como un parpadeo de humo suspendido en el aire. Elena sintió que sus manos temblaban, pero no retrocedió. Había algo en esa presencia que no la amenazaba. Algo conocido, una vibración cálida entre tanto frío. La figura pareció moverse, acercándose apenas un paso, lo suficiente para dejar ver el destello de una silueta femenina, la sombra de una madre que el fuego le había arrebatado. ¿Mamá?, murmuró apenas, sin esperar respuesta. Entonces lo imposible sucedió. El campanillo que llevaba en la mano comenzó a brillar con una luz tenue, como si respirara. La casa, antes opaca, pareció llenarse de un resplandor suave que nacía desde las paredes mismas.
Un aroma familiar llenó el aire, lavanda y pan recién hecho. Su mente quiso rechazarlo, decirse que era un sueño, un engaño del dolor, pero su corazón sabía que aquello era real, de un modo que las palabras no podían explicar. La sombra se acercó un poco más. No hablaba, pero su presencia hablaba por ella. Elena sintió que una parte de su alma se abría, que la culpa que había cargado tanto tiempo, por no haber salvado a su madre, por haber sobrevivido, empezaba a quebrarse desde dentro. Perdonarnos siempre significa olvidar, susurró una voz dentro de su mente, clara como el eco de un recuerdo. Significa recordar sin dolor. Elena se derrumbó en llanto, un llanto profundo, ancestral. Cada lágrima era una grieta que se cerraba. En ese instante, algo cambió en ella. Comprendió que quizás el vacío que había sentido no era castigo, sino espacio. Espacio para sanar, para dejar entrar la vida otra vez. Cuando intentó hablar, la figura ya empezaba a desvanecerse, fundiéndose con la luz del amanecer que entraba por las grietas del techo. El campanillo dejó de brillar y volvió a su tono opaco y antiguo, pero el aire conservó algo distinto, como una paz nueva, aún frágil, pero real. Elena se levantó despacio. Fuera, la lluvia había cesado. En la puerta, el viento soplaba hacia el valle, como invitándola a seguir. No sabía a dónde iba, pero por primera vez, el camino ya no dolía tanto. Elena caminaba por el sendero que descendía desde la vieja casa hacia el valle. El aire olía a tierra mojada y hojas frescas, como si el mundo acabara de renacer junto a ella. A cada paso, el sonido del campanillo en su bolsillo marcaba un ritmo nuevo, casi como un corazón que aprendía a latir otra vez. El silencio del bosque, antes pesado y oscuro, ahora le parecía sereno, lleno de vida. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que su viaje apenas comenzaba. Al llegar al claro, vio una pequeña ermita medio derruida, cubierta de musgo y hiedra. Algo la llamó desde su interior, una atracción inexplicable que la empujó a avanzar. Cruzó el arco de piedra y, como si el tiempo se detuviera, el sol se filtró por una rendija en el techo, iluminando el rostro de un hombre que estaba sentado frente a una cruz de madera. Era un anciano, de mirada profunda y tranquila, envuelto en una capa gris. Parecía esperarla. «Sabía que vendrías», dijo sin levantar la voz. Elena se detuvo, sorprendida. «¿Cómo? ¿Sabe quién soy?», preguntó, con el corazón encogido. El anciano sonrió levemente. Cuando la vida te quita todo, lo único que queda es escuchar, y el que escucha reconoce el eco de otras almas rotas. Tú has perdido mucho, pero aún no lo perdiste todo. Sus palabras le atravesaron el pecho. Quiso responder, pero algo en su tono la desarmó. Había en él una calma que solo tienen aquellos que han sobrevivido a la tormenta. Perdí a todos, a mi madre, mi hogar, todo lo que era mío, susurró. No. El anciano levantó la vista y en sus ojos había una luz firme. Lo que perdiste fueron tus raíces, no tu semilla. Lo que eres, Elena, aún vive. Ella se sentó frente a él, sin entender completamente, pero sintiendo que aquella presencia contenía un tipo de verdad que las palabras apenas rozan. Sobre un altar de piedra había un cuenco con agua cristalina. El anciano le indicó que se mirara en él. Cuando lo hizo, no vio solo su rostro cansado, sino reflejos de momentos pasados. Abrazos, risas, lágrimas, silencios compartidos. Cada imagen le devolvía algo que creía perdido, y entonces comprendió lo que aquel hombre quería decir. Lo que la vida le había quitado en cuerpo, aún permanecía en alma. El anciano colocó una mano sobre el cuenco. «No temas al vacío», dijo. «Es ahí donde Dios susurra sus nuevos comienzos». Elena cerró los ojos, dejando que la frase se grabara en su interior. Cuando los abrió de nuevo, el anciano ya no estaba. La ermita estaba vacía,
envuelta otra vez por el silencio del valle. Solo el cuenco seguía allí, brillando bajo la luz. Era como si el hombre hubiera sido parte de ese lugar, o quizá parte de ella misma. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y esa leve sonrisa fue el primer acto de fe después de la ruina. Elena descendió por el valle con el corazón liviano y los ojos aún humedecidos. Sentía dentro de sí una mezcla extraña, paz y temor, certeza y desconcierto. Era como si cada paso la acercara a un nuevo latido del mundo. No sabía quién era aquel anciano, ni si realmente había estado allí, pero sus palabras resonaban en su mente una y otra vez. No temas al vacío. El camino se abría entre campos y bosques, hasta que, en la distancia, divisó un pequeño pueblo. El humo de algunas chimeneas se elevaba tranquilo, y un río serpenteaba entre las casas. A medida que se acercaba, una sensación de pertenencia la envolvía, aunque nunca antes había estado allí. Tal vez no buscaba regresar a donde pertenecía, sino encontrar dónde volver a empezar. Elena entró al pueblo con cautela, notando que la gente parecía cansada, como si la vida allí circulase lenta y silenciosa. Las fachadas estaban desgastadas, los niños jugaban descalzos en el barro, y en los ojos de los ancianos se escondía una resignación antigua. Sin embargo, había algo profundo y cálido en aquel sitio. Una humanidad sencilla que le resultó reconfortante. Una mujer mayor la llamó desde la puerta de una pequeña panadería. «Tienes aspecto de haber caminado mucho, hija. Entra, caliéntate un poco», dijo con una sonrisa amable. Elena dudó, pero aquella voz tenía la misma ternura que la de su madre. Entró. El aroma a pan recién horneado llenó el aire, mezclándose con el crujido de la leña. «No he visto tu cara por aquí. ¿Vas de paso?», preguntó la mujer mientras sacaba una bandeja del horno. «No lo sé», respondió Elena mirando el fuego. «Tal vez busque un lugar donde empezar de nuevo». La mujer la observó en silencio durante unos segundos. «Entonces, este pueblo está hecho para ti», dijo finalmente. «Aquí todos empezamos después de perder algo». Elena la miró sorprendida. La frase golpeó en el centro de su pecho, como si todo su viaje la hubiera conducido justo hasta ese momento. Ayudó a la mujer a colocar el pan y sintió, por primera vez en años, que sus manos volvían a servir para algo más que sostener su propia tristeza. Esa tarde, se quedó más tiempo del que planeaba. Escuchó risas, historias simples, y vio que incluso entre la pobreza había belleza. Al caer la noche, antes de dormir en un rincón del local, escuchó el tenue tintineo del campanillo en su bolsillo. Levantó la vista hacia el cielo estrellado del pueblo y sonrió. Tal vez no era coincidencia. Tal vez el vacío ya estaba empezando a llenarse, y la vida, despacio, la invitaba a quedarse. Los días en el pequeño pueblo comenzaron a pasar con una calma desconocida para Elena. Se quedó ayudando en la panadería, amasando la masa al amanecer y atendiendo a los aldeanos con una sonrisa cada vez menos temerosa. Cada barra de pan que salía del horno era, para ella, un símbolo de transformación. Del fuego nacía alimento, del calor surgía vida. Sin proponérselo, empezó a sentirse parte de algo nuevamente. Los vecinos la observaban con curiosidad. No sabían de dónde venía ni qué pasado cargaba, pero en su manera de mirar, de escuchar y de callar, había algo que los hacía confiar. La mujer de la panadería, a quien llamaban Matilde, la trataba como a una hija, enseñándole el oficio con paciencia y afecto. «La masa es como el alma», decía Matilde. «Si la golpeas con enojo, se vuelve dura, pero si la trabajas con fe, se levanta, aunque parezca que no puede». Aquellas palabras quedaron flotando en la mente de Elena durante días. En cada amanecer, encontraba un motivo más para levantarse. Aún así, algunas noches, el recuerdo del pasado regresaba como un susurro. El fuego, las pérdidas, el dolor. Sin embargo, ya no la consumía,
Solo le recordaba de dónde venía y lo que había sobrevivido. Una tarde, mientras ayudaba a repartir pan en la plaza, encontró a un niño sentado solo al borde de una fuente. Lloraba en silencio, con los ojos escondidos tras sus rodillas. Elena se acercó sin hablar y simplemente le dejó un trozo de pan en la mano. «Duele mucho cuando sentimos que no queda nada», dijo despacio. El niño levantó la vista, sorprendido. «Mi papá se fue», murmuró. Elena se arrodilló frente a él. «A veces las personas se van, pero lo que sembraron en nosotros no muere», susurró. «Solo espera su momento para florecer». El niño asintió sin decir más. Luego, antes de correr con los demás, se detuvo, miró hacia atrás y dijo: «Volverás mañana». Elena sonrió. «Sí, volveré». Esa palabra, volver, resonó en su mente. Era la primera vez que la pronunciaba sin miedo. Había vuelto a la vida sin darse cuenta. No a la que había tenido, sino a una nueva, tejida con el hilo invisible de la esperanza. Aquella noche, mientras el viento del valle silbaba entre las chimeneas, Elena sacó el campanillo de su bolsillo. Lo hizo sonar suavemente, y su eco pareció fundirse con el murmullo del pueblo dormido. Entendió que no se trataba de volver al pasado, sino de aprender a sembrar en la tierra del presente. Y aunque aún quedaban sombras que enfrentar, ya no caminaba sola. Elena despertó con el aroma del pan recién hecho y el murmullo de un nuevo día. El pueblo había comenzado a confiar en ella. Los niños corrían a su encuentro, los ancianos la saludaban con afecto, y hasta el silencio en las calles parecía reconocer su presencia. La rutina se había vuelto refugio. Sin embargo, la vida, en su misterioso tejido, rara vez permite que la paz sea eterna. Aquella mañana, mientras atendía el mostrador, Matilde entró con semblante sombrío. «Ha ocurrido algo», dijo con voz temblorosa. El río se desbordó durante la noche. Varias casas del borde quedaron destruidas. Elena salió corriendo hacia la plaza. Desde allí podía verse el cauce crecido, oscuro y furioso, arrastrando todo a su paso. Algunos aldeanos intentaban rescatar lo poco que el agua aún no devoraba. La tragedia inesperada caía sobre ellos como un eco cruel del pasado de Elena. El corazón le latía con fuerza. Los gritos, el llanto, el caos. Todo era demasiado familiar. Por un instante, el miedo antiguo volvió a levantar su sombra en ella. Esa voz que le decía: «Esta vez también perderás todo». Pero algo en su interior se rebeló. Recordó las palabras del anciano en la ermita, la dulzura de Matilde, el rostro del niño en la fuente. No podía quedarse paralizada. «Matilde, necesitamos mover la harina antes de que el agua llegue», gritó. «Servirá para todos». Elena organizó a los vecinos como si hubiera nacido para ello. Algunos formaron una cadena humana para rescatar víveres. Otros ayudaron a los más ancianos a refugiarse en la colina. Ella, empapada, con el campanillo colgando del cuello, trabajaba sin descanso. En cada gesto sentía la fuerza de una vida que ya no se resignaba a la ruina. Horas después, el agua comenzó a retroceder. El pueblo estaba exhausto, cubierto de barro, pero vivo. Y en medio del cansancio, las miradas se dirigieron a Elena. No era una extraña para ellos. Era la mujer que se había puesto de pie cuando todo temblaba. Aquella noche, frente a una fogata improvisada, los aldeanos se reunieron. Algunos lloraban, otros reían, agradeciendo haber sobrevivido. Matilde se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. «Hoy recordaste a este pueblo que incluso cuando todo se hunde, hay manos que pueden sostener». Sus palabras eran suaves, pero firmes. No todos son capaces de volver a levantarse del vacío, Elena. Tú lo hiciste. Ella sintió un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a caer. Miró hacia el fuego, y en su resplandor creyó ver, por un breve instante, la silueta luminosa de su madre. Sonreía, y en aquel gesto entendió que la pérdida ya no pesaba, que se había convertido en raíz.
El campanillo tintineó suavemente con el viento. Esta vez no sonaba a despedida, sino a renacimiento. El amanecer llegó teñido de cenizas y esperanza. El pueblo, aún cubierto de barro y escombros, respiraba con lentitud, como un cuerpo herido que empieza a sanar. Elena caminaba entre las casas destruidas, ayudando donde podía, vendando heridas, repartiendo pan, compartiendo silencios. Había algo diferente en el aire. No solo el cansancio, sino un reconocimiento profundo. La gente no la veía ya como una forastera, sino como el corazón que había mantenido unida a la aldea cuando todo se desmoronaba. Mientras recogía restos cerca del río, un niño se acercó corriendo con el pequeño campanillo entre las manos. Lo había encontrado caído entre el lodo. «¿Se te cayó esto?», dijo con una sonrisa tímida. Elena lo sostuvo, limpiándolo con cuidado. Cuando lo agitó suavemente, el sonido fue distinto, puro, claro, casi celestial. Todos los presentes se quedaron en silencio. El viento sopló con intensidad, y durante un segundo, una corriente de luz atravesó el cielo, reflejándose en el agua. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo. Algo invisible los había tocado, algo que trascendía explicaciones. Matilde, con la mirada humedecida, se santiguó y dijo despacio: «Cuando la vida se nos quita, quizás también es Dios despejando el espacio para darnos algo nuevo». Elena alzó la vista al cielo. No había lágrimas esta vez, solo quietud. El eco del campanillo se desvaneció en la brisa, pero en su interior resonó como un llamado. Seguir, reconstruir, sembrar. Cada ruina que el río había dejado atrás era ahora una oportunidad. De las piedras húmedas, los aldeanos comenzaron a levantar muros nuevos. De las maderas partidas, fabricaban refugios. Y Elena, sin proponérselo, se convirtió en el alma de aquel renacer. Las noches siguientes, el fuego volvió a encenderse en las casas. Los niños reían, los adultos cantaban canciones viejas, y las campanas de la vieja ermita que había resistido la crecida repicaron en señal de vida. Elena escuchó el sonido desde la colina, sintiendo que la vibración llenaba cada rincón de su pecho. El vacío seguía allí, pero ya no dolía. Era un espacio sagrado, una morada nueva donde habitaban el amor, la pérdida y el milagro de estar viva. La mujer que había llegado huyendo del mundo, ahora lo reconstruía, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Y mientras la luna se alzaba sobre el valle, el campanillo volvió a sonar, esta vez sin viento, como si confirmara que, al fin, ella había encontrado su lugar. Pasaron los días, y el pueblo comenzó a resurgir de entre el barro como si cada amanecer tejiera una nueva promesa. Las cicatrices del desastre eran visibles, pero también lo era la determinación de quienes no se rendían. Elena trabajaba sin descanso, guiando a unos, escuchando a otros, prestando sus manos allí donde el cansancio pesaba más que la esperanza. Sin embargo, dentro de su alma, una pregunta persistía. ¿Por qué ella había sido llevada a aquel lugar? Una tarde, el sol caía lento sobre las colinas cuando un anciano desconocido llegó al pueblo. Vestía una capa larga, polvorienta, y llevaba un bastón tallado con símbolos antiguos. Su mirada era serena, pero profunda, como si cargara siglos de silencios. Los aldeanos se apartaron al verlo, y fue Elena quien se atrevió a acercarse primero. «Buenas tardes, viajero», dijo con respeto. «¿Busca refugio?». El hombre asintió lentamente. «He caminado largo tiempo, siguiendo el sonido de una campana», respondió con una voz grave. Elena se quedó inmóvil. En su pecho, el campanillo pareció vibrar por sí solo, débilmente, como respondiendo a un llamado. El anciano sonrió al notar su reacción. «Sí, ese sonido. Lo he oído en mis sueños. Pertenece a quien ha comprendido que la pérdida no es un final, sino una puerta». No entendía del todo lo que le decía, pero sintió algo moverse en su interior, una intuición que la estremeció. «Yo solo encontré este campanillo en el bosque»,
el día en que pensé que mi vida terminaba, confesó. El anciano asintió con ternura. Nada se encuentra por casualidad. Ese objeto ha pasado por muchas manos que buscaron sentido entre las ruinas. Su sonido despierta lo dormido. Caminaron hasta la colina al anochecer. El viento soplaba suave y el cielo se pintaba de fuego y violeta. El anciano levantó el bastón y lo apuntó hacia el horizonte. Mira bien, Elena. Todo lo que la vida te arrebató se transformó en espacio. Y un espacio vacío no es un castigo, es un llamado. Ella cerró los ojos y escuchó el sonido del viento entre las ramas, el murmullo del río, las risas lejanas del pueblo, la respiración tranquila de la tierra. Por primera vez entendió el silencio no como ausencia, sino como plenitud. El vacío que la había perseguido no era un abismo, sino el lugar donde Dios la había estado esperando todo este tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos, el anciano había desaparecido. Solo el bastón permanecía en la hierba, junto al campanillo que ahora brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Elena cayó de rodillas y sonrió en silencio. Entendió que el ciclo había cerrado, pero aún quedaba un nuevo comienzo esperándola en algún lugar del horizonte. Esa noche, el pueblo dormía en calma, pero Elena permanecía despierta junto al fuego, con el bastón del anciano apoyado a su lado. Lo observaba en silencio, repasando los símbolos tallados en la madera. Espirales, hojas, pequeños círculos entrelazados. No sabía qué significaban, pero al tocarlos con los dedos, sintió un pulso leve, como si en esa madera viviera una historia muy antigua. En su interior, algo la llamaba a seguir. El mundo, más allá de aquel valle, parecía esperarla. No era huida, como había sido al inicio de su camino. Esta vez, se trataba de partir con propósito. Sentía que lo que había aprendido entre esas montañas debía continuar en otros corazones. Antes del amanecer, dejó una carta sobre la mesa de la panadería. Matilde la encontraría al despertar. En ella escribió con trazos sencillos: Gracias por recordarme cómo se levanta el alma. Lo que ahora soy, se lo debo a este pueblo. Pero mi destino me llama lejos, hacia aquellos que todavía no creen que después del vacío puede nacer la vida. Si mi campanillo suena alguna noche, es que sigo caminando y sembrando esperanza. Cruzó el río que había devastado el pueblo y subió por el sendero que llevaba más allá del valle. Cada paso era liviano, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. Detrás de ella, el amanecer encendía los tejados reconstruidos. Frente a ella, un nuevo horizonte aguardaba. Durante días caminó por praderas y colinas. Donde quiera que pasaba, dejaba rastros de lo aprendido. Ayudaban a ancianos a reparar viviendas, enseñaba a los niños a escuchar el silencio, hablaba del poder que nace cuando uno acepta la pérdida como semilla. Pronto, los aldeanos de distintos lugares comenzaron a reconocerla como la mujer de la campanilla, y su historia se esparció como un susurro de fe. Una tarde, al llegar a un pequeño santuario al borde de la montaña, se detuvo. Allí encontró a una mujer llorando frente a una tumba reciente. Elena se acercó sin decir palabra y dejó caer su campanillo a los pies de la desconocida. «No temas», le dijo con voz suave. «A veces la vida nos vacía solo para hacernos espacio al milagro». La mujer la miró, con los ojos nublados por las lágrimas, y asintió sin entender del todo. Elena sonrió, dio un paso atrás y siguió su camino. El viento sopló fuerte y el campanillo, abandonado entre las flores, tintineó una última vez, su eco vibrando como una oración. Elena siguió caminando sin volver atrás. Ya no necesitaba mirar el pasado para saber quién era. Había comprendido que cuando la vida te quita todo, lo que en verdad hace es entregarte la oportunidad de convertirte en luz para los demás. Elena atravesó tierras desconocidas durante semanas. Los caminos eran duros, los días fríos, y sin embargo, su rostro reflejaba una paz profunda, una serenidad que contagiaba. En cada pueblo dejaba algo más que palabras. Sembraba gestos sencillos que transformaban vidas sin proclamas ni promesas.
Donde el hambre reinaba, enseñaba a compartir. Donde el miedo dominaba, contaba su historia. Donde había oscuridad, encendía una vela y dejaba que la luz hablara por ella. Su compasión se volvió un rumor. Había quienes decían que donde pasaba Elena, nacían flores en las grietas del suelo, o que su voz calmaba tormentas. Ella no buscaba creer tales cosas. Solo sabía que cada vez que ayudaba a otro ser humano, sentía viva la presencia invisible de aquellos que había perdido. Su madre, Matilde, el anciano de la ermita, estaban todos ahí, guiándola con un silencio amoroso. Una tarde, mientras cruzaba un paso de montaña, el cielo se oscureció de repente. Un viento gélido la envolvió, y el sendero desapareció bajo una tormenta de nieve. Avanzó a duras penas, cubriéndose con su manto. El frío calaba los huesos, y cada paso era un acto de fe. En medio de la nieve, vio una figura desplomada junto a una roca, un hombre joven, inconsciente, casi cubierto por el hielo. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado. Le cubrió el rostro, le habló al oído, tratando de mantenerlo despierto. No respondió. La noche caía y la tormenta rugía. Podía buscar refugio y salvarse ella, o quedarse con él y arriesgar la vida. Elena cerró los ojos. Dentro de sí oyó una voz muy antigua, la misma que había escuchado en el bosque la primera vez. El amor verdadero no se guarda, se da. Entonces, encendió una pequeña fogata con ramas húmedas, usando su manto para cubrir al desconocido. Pasaron horas en la oscuridad, temblando bajo el copo blanco de la montaña. Al amanecer, el hombre abrió los ojos. Tenía la piel pálida, pero la mirada viva. ¿Quién eres?, preguntó con voz débil. Alguien que también fue salvada cuando todo parecía perdido, respondió Elena. Él intentó incorporarse, pero el cansancio lo venció. Elena lo ayudó a levantarse y lo llevó hasta una gruta cercana, donde reposaron durante días. Cuidó de él, compartiendo la poca comida que le quedaba. En esas largas horas de silencio, comprendió algo profundo: que la verdadera prueba de la fe no es creer, sino amar, incluso cuando todo parece imposible. Una tarde, cuando la tormenta finalmente cesó, el joven, aún débil, tomó su mano. «No sé por qué me ayudaste», dijo. Elena respondió con una sonrisa tranquila. «Porque cuando la vida te lo quita todo, es allí cuando descubres lo que en verdad puedes ofrecer». El viento sopló desde el valle, y al hacerlo, un sonido familiar resonó entre las piedras. No llevaba ya consigo el campanillo, pero aún así, su eco volvió a llenar el aire. Durante los días siguientes, el refugio en la montaña se convirtió en un santuario silencioso. El joven, que dijo llamarse Aarón, se recuperaba lentamente bajo el cuidado de Elena. La nieve se derretía poco a poco, y el sol comenzaba a filtrarse entre las rocas, iluminando aquel improvisado refugio con una calidez que parecía más espiritual que natural. Entre sus conversaciones, Elena descubrió que Aarón también había perdido todo. Su aldea había sido arrasada por una guerra cercana, y desde entonces vagaba sin rumbo. «Tenía fe», dijo una noche, mirando el fuego. «Pero cuando vi morir a los míos, algo dentro de mí se apagó. Ya no supe si Dios seguía escuchándonos». Elena lo observó en silencio, comprendiendo cada palabra. «Lo sigue haciendo», respondió con serenidad. «Solo que a veces lo hace a través del silencio, o de alguien que aparece cuando más lo necesitamos». Aarón la miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y gratitud. «No sabes cuánto me salvaste», dijo con voz quebrada. «Yo también fui salvada alguna vez», contestó Elena. «Y aprendí que nadie se levanta solo». Los días pasaron y, cuando la primavera comenzó a vencer al hielo, ambos decidieron descender juntos. No sabían hacia dónde se dirigían, solo caminaban, guiados por la intuición de que debían seguir compartiendo aquello que habían descubierto en medio del desierto interior, que el amor, cuando se da, multiplica la vida en quien lo ofrece.
Mientras bajaban, se cruzaron con aldeas destruidas, familias separadas, rostros endurecidos por la pérdida. Elena y Aarón se detuvieron en cada lugar, ayudando a reconstruir casas, a sembrar campos abandonados, a escuchar historias. No llevaban riquezas ni promesas, solo presencia y consuelo. Y era suficiente. Con el paso del tiempo, las personas comenzaron a hablar de los caminantes de la esperanza. Algunos decían que donde ellos llegaban, las cosechas florecían. Otros aseguraban que una campanilla invisible sonaba cuando partían, como una bendición. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Aarón miró hacia el horizonte y dijo: «Parece que el mundo está lleno de ruinas». Elena asintió. «Sí», respondió suavemente. «Pero también está lleno de lugares donde la vida espera ser sembrada». Aarón la miró con una mezcla de admiración y paz. Entendió entonces que aquella mujer había transformado su concepto de pérdida. Ya no era ausencia, sino la tierra fértil donde nacía la nueva esperanza. Esa noche, durmieron junto a un árbol anciano, bajo un cielo limpio y repleto de estrellas. Mientras el viento corría suave, un sonido estremecedor llenó el aire. A lo lejos, una campana sonó en la aldea siguiente, y su eco se alzó como si el cielo respondiera a la semilla que ambos llevaban en el alma. Elena sonrió, sabiendo que la travesía aún no terminaba, pero que el propósito ya estaba claro: sanar el mundo, una vida a la vez. El viaje de Elena y Aarón continuó por caminos cada vez más difíciles. Atravesaron montes resecos, aldeas arrasadas y campos donde el silencio parecía haberse instalado para siempre. En cada lugar dejaban una huella invisible, palabras de consuelo, manos que ayudaban a reconstruir, miradas que devolvían esperanza. Sin embargo, pronto descubrieron que no todos veían con buenos ojos su labor. Un grupo de mercenarios que dominaba los caminos comenzó a seguirlos. Controlaban las aldeas con miedo y amenazas, exigiendo tributos a los campesinos. Ver el renacer de los pueblos bajo la guía silenciosa de Elena despertó en ellos resentimiento y desconfianza. Para ellos, el miedo era poder, y la esperanza que ella despertaba ponía en peligro ese control. Una tarde, mientras repartían pan en una aldea recién reconstruida, el sonido seco de cascos los interrumpió. Los mercenarios irrumpieron en la plaza levantando polvo. Al frente, su líder, un hombre de mirada dura y voz áspera, apuntó directamente a Elena. «Tú», dijo con tono amenazante, «he oído hablar de ti. Dicen que vas por los caminos sembrando ilusiones. Eso no alimenta a nadie». Elena lo miró, serena. «Las ilusiones no, pero la esperanza sí. Y la esperanza alimenta al alma, que es más difícil de matar que el cuerpo». Las palabras del hombre se congelaron por un instante en el aire. Un murmullo recorrió a los aldeanos que se habían reunido alrededor. Aarón se puso frente a ella, temiendo que la violencia estallara. Pero Elena levantó una mano, deteniéndolo. «No luches», le dijo en voz baja. «Algunas batallas se ganan sin espadas». El líder bajó del caballo y se acercó lentamente. «¿Qué sabes tú del hambre? ¿De perderlo todo?», preguntó con un temblor casi imperceptible en la voz. Los ojos de Elena brillaron a la luz de la tarde. «Lo sé todo», respondió. «También lo perdí todo. Y entendí que cuando la vida te lo arrebata, en realidad te ofrece la oportunidad de elegir, hundirte o encender una chispa». El silencio se extendió por la plaza. El hombre apartó la mirada, incapaz de sostener la pureza de aquellas palabras. Dio media vuelta, subió a su caballo y, antes de marcharse, dijo casi en un susurro: «Recemos porque tu chispa no se apague». Cuando el polvo se disipó, el pueblo entero estalló en aplausos silenciosos, en lágrimas contenidas. Aarón miró a Elena con asombro. «¿No tuviste miedo?», le preguntó. «Sí», respondió ella, «pero comprendí que el miedo no desaparece al enfrentarlo, sino al transformarlo». Esa noche, bajo el cielo estrellado,
Los aldeanos encendieron pequeñas antorchas frente a cada casa. Y mientras las luces titilaban, un eco distante, leve y dulce, pareció flotar sobre el valle. El sonido del campanillo. Elena lo escuchó y supo que estaba exactamente donde debía estar. La mañana después del enfrentamiento trajo un silencio distinto. El pueblo amaneció cubierto de una niebla espesa que parecía guardar las emociones suspendidas del día anterior. Los aldeanos todavía hablaban en voz baja del suceso, agradecidos y temerosos a la vez. Pero Elena no temía. Había sentido, por primera vez, cómo la paz verdadera no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que se enciende dentro. Poco después del amanecer, Aarón la buscó fuera de la aldea. Tenía el rostro serio. «He oído que el hombre volverá», dijo. «No acepta que lo desafiaras ante todos». Elena lo miró con calma. «Si vuelve con ira, que encuentre comprensión. Si vuelve con odio, que encuentre paciencia. Nadie se transforma si solo ve el reflejo de su oscuridad». «¿Y si hace daño?», insistió Aarón. «Entonces resistiremos, pero no con violencia, sino con verdad». Pasaron 2 noches en vela, preparándose en silencio. En lugar de fortificar muros, el pueblo se reunió a orar, a encender velas, a compartir pan. El eco del fuego y los murmullos suaves formaban un coro invisible que cubría las calles con una fuerza tranquila. Aarón, aunque acostumbrado a luchar, comprendió en esos días que el valor no siempre se mide en espadas desenvainadas. Cuando el líder regresó, lo hizo solo. No llevaba armas, solo cansancio en la mirada. Detuvo su caballo frente a Elena y se quedó observándola un largo momento antes de hablar. «No he dormido en días», confesó con voz ronca. «Tus palabras no dejaron de seguirme. ¿Cómo puedes hablar de esperanza después de haber perdido tanto? ¿Cómo sigues creyendo?». Elena se acercó despacio y extendió su mano. «Porque la fe no nace cuando todo está bien», dijo suavemente. «Nace cuando todo parece roto, pero uno decide creer que algo aún puede florecer entre las ruinas». Los ojos del hombre se humedecieron. Bajó la cabeza y, sin palabras, cayó de rodillas. Aquello no fue humillación, sino rendición. Los aldeanos, testigos mudos del momento, comprendieron que acababan de presenciar algo más poderoso que cualquier victoria: el nacimiento del perdón. El líder dejó su espada en el suelo y se alejó sin mirar atrás. Aarón exhaló largo, aliviado. Elena permaneció en silencio mirando el horizonte. «¿Crees que cambiará?», preguntó él. «Tal vez no hoy, tal vez no mañana», contestó. «Pero lo que se siembra con verdad no se pierde. El tiempo sabrá hacer su trabajo». Aquella noche, las velas del pueblo ardieron más brillantes que nunca. Algunos lloraban, otros reían. Todos comprendían que algo profundo había ocurrido. Elena, sentada frente al fuego, cerró los ojos. En la quietud del aire volvió a escuchar el sonido lejano del campanillo. No provenía de ningún lugar concreto. Parecía venir de dentro de ella misma. El amanecer que siguió a aquella noche fue distinto. El aire tenía una ligereza que el pueblo no recordaba, como si el mundo hubiera soltado un peso silencioso. Las campanas de la ermita repicaron despacio, y el sonido se mezcló con el murmullo de los ríos y el canto de los pájaros. Era más que un día nuevo, era la señal de un renacer colectivo. Elena recorrió las calles aún adormecidas. Los rostros cansados que antes reflejaban miedo ahora mostraban gratitud y calma. En cada mirada veía la chispa de una fe recuperada. Ya no era solo una viajera, se había convertido en un símbolo, una palabra viva que recordaba a todos que incluso el dolor tiene propósito. Pero en lo más profundo de su alma, sintió que su viaje aún no había terminado. Esa noche, mientras todos celebraban la paz recobrada, se apartó en silencio hacia el bosque. Aarón la siguió, preocupado. «¿A dónde vas?», preguntó. «A donde me llame el silencio», respondió sin mirarlo.
Hay algo que debo entender antes de quedarme. Caminaron entre los árboles hasta llegar al viejo acantilado, aquel lugar donde todo había comenzado. El sonido del mar golpeando las rocas era el mismo, pero en el aire había algo distinto. Una sensación de cierre. El viento soplaba frío, trayendo ecos del pasado. Aquí fue donde quise rendirme, dijo Elena mirando el horizonte. Y aquí es donde descubrí que el vacío no era una tumba, sino una semilla. Aarón guardó silencio. A su lado, ella sacó de entre sus ropas el bastón que había pertenecido al anciano de la ermita y lo clavó en la tierra. Este será mi altar. Mi manera de decir, he vuelto a vivir. Entonces, el cielo comenzó a cambiar. Nubes plateadas se encendieron con tonos de fuego y oro. El mar se tornó de un azul luminoso, casi irreal. El viento sonó como una melodía conocida, el mismo tintineo del campanillo, armonizado ahora con toda la inmensidad frente a ellos. Aarón la miró con asombro. ¿Lo escuchas?, preguntó. Elena sonrió con lágrimas contenidas. Sí. Es la voz del mundo diciendo que todo tuvo sentido. Arrodillada, dejó la palma sobre el suelo húmedo. En ese instante sintió el pulso de la tierra, el corazón de la vida latiendo bajo su mano. Todos los rostros que había amado, todas las heridas, todos los caminos recorridos. Estaban ahí, entrelazándose con su propio latido. El silencio posterior no fue vacío, sino plenitud. Elena cerró los ojos y comprendió que ya no debía seguir buscando señales externas. La campana, el anciano, los pueblos, cada encuentro, habían sido reflejos del mismo mensaje, que cuando no queda nada, es cuando uno se convierte en hogar para los demás. Abrió los ojos. El mar rugía, espléndido. Aarón sonreía y por primera vez, el horizonte no significaba partida, sino permanencia. El viaje de Elena estaba llegando a su fin, pero su legado apenas comenzaba. Pasaron los meses, y la calma se asentó en el valle como un perfume antiguo. Las lluvias habían regresado a su cauce, las cosechas empezaban a florecer, y el sonido de las campanas acompañaba los días como una oración constante. Elena permanecía en el pueblo, pero ya no era la misma mujer que había llegado perdida entre las sombras. Su presencia se había vuelto guía, su silencio enseñanza. Los niños solían rodearla cada tarde cuando el sol comenzaba a ocultarse. Se sentaban en círculo a escuchar historias que ella contaba con voz suave, llenas de símbolos y esperanza. No hablaba de su dolor, con tristeza, sino con la serenidad de quien ha comprendido su propósito. Todo lo que desaparece, decía, no muere, se transforma dentro de nosotros y nos enseña a mirar con ojos nuevos. Aarón, que había decidido quedarse, trabajaba junto a los aldeanos enseñando lo que había aprendido en sus viajes. Entre ambos, levantaron un pequeño refugio para huérfanos y viajeros. Lo llamaron la Casa del Amanecer. Allí no había riquezas ni templos imponentes, solo un fuego encendido día y noche para quien necesitara abrigo. Y cada vez que una nueva persona cruzaba el umbral, Elena tocaba una pequeña campanilla forjada por los herreros del pueblo, una réplica del sonido que la había guiado en su camino. Con el tiempo, comenzaron a llegar personas desde lugares lejanos. Querían conocer a aquella mujer que decían transformaba el dolor en fe. Algunos venían buscando consuelo, otros respuestas. Elena nunca prometía milagros, solo mostraba lo que ella había descubierto. Que el mayor milagro es aprender a vivir incluso después de haber perdido todo. Una noche, mientras el valle dormía bajo una luna inmensa, se sentó frente al fuego y observó el reflejo de las llamas. Aarón, a su lado, rompió el silencio. Tu historia cambió este pueblo, Elena. Pero siento que no perteneces solo a nosotros. Ella lo miró con una sonrisa tranquila. Por eso compartimos lo que aprendemos, dijo. Porque el dolor, cuando se comprende, deja de ser cadena para convertirse en sendero. Afuera, el viento sopló con fuerza,
La campanilla resonó una vez más, pero esta vez no fue un accidente del viento. Fue un canto, un llamado, una promesa. Elena lo escuchó y su corazón latió sereno, comprendiendo que la melodía no provenía del metal, sino de todas las vidas que había tocado. Miró al cielo agradecida. El frío ya no la atravesaba, el miedo no la perseguía. Sabía que el destino no le había quitado todo para castigarla, sino para mostrarle lo que realmente importaba: amar, servir, dejar huellas. El tiempo pasó sin prisa, tranquilo como el fluir del río que ahora recorría el valle sin furia. Las estaciones se sucedían, y con cada una de ellas, la presencia de Elena parecía más profunda, más serena, como si poco a poco se estuviera convirtiendo en parte de aquel lugar. Su nombre ya no era solo el de una mujer, sino el eco de una historia viva. Una tarde, cuando el sol comenzaba a extinguirse tras las montañas, el cielo se tiñó de un dorado antiguo, un color que parecía pertenecer más al alma que a la tierra. Elena estaba sentada frente a la entrada de la Casa del Amanecer, observando cómo los niños jugaban en el campo. Aarón se encontraba a su lado, en silencio, comprendiendo que algo diferente flotaba en el aire. «Siento que algo ha cambiado», murmuró él. Elena asintió, sin apartar la vista del horizonte. «El ciclo se cierra», respondió con dulzura. «Nada termina, pero todo se transforma». El viento sopló suave, moviendo los cabellos de ambos. Las campanillas colgadas del refugio empezaron a sonar como si un coro invisible las meciera. Elena llevó una mano al pecho, donde aún conservaba el recuerdo del primer campanillo, y sonrió. «¿Sabes, Aarón?», dijo con una voz llena de calma. «Al final comprendí que la vida no me quitó todo, solo lo que impedía que pudiera empezar de nuevo». Sus palabras se perdieron entre los sonidos del valle. Los aldeanos comenzaron a reunirse en la colina, siguiendo el tintineo que llenaba el aire con una melodía casi celestial. Nadie habló, solo escucharon. El símbolo de aquel sonido era más poderoso que cualquier discurso. Era el recordatorio de que incluso el silencio puede ser una oración. Elena se levantó despacio. Miró una última vez el atardecer y sintió una presencia envolvente, tibia, eterna. No era soledad ni nostalgia, era plenitud. Era el momento exacto en que el alma reconoce que su camino ha sido cumplido. Dio unos pasos hacia la luz declinante y se volvió hacia Aarón, con una expresión serena y luminosa. «Prométeme que seguirás tocando las campanas cuando alguien pierda la fe», dijo. Aarón bajó la mirada tratando de contener las lágrimas. «Lo haré», susurró. «Por ti, por todos los que aprendieron a vivir gracias a ti». Elena asintió, y entonces el viento se elevó con fuerza. Las campanillas tintinearon al unísono, como si la tierra misma cantara. Su figura se recortó contra el resplandor dorado del cielo, y durante un instante, nadie supo distinguir si era la luz del atardecer o la del alma que, en silencio, empezaba a regresar a su origen. Aarón cerró los ojos. El sonido del campanillo, una vez más, lo envolvió todo. No era despedida, era eternidad. Los años avanzaron y el valle siguió floreciendo. La Casa del Amanecer se convirtió en refugio, escuela, hogar. Los niños que alguna vez rieron junto a Elena, crecieron con su voz grabada en la memoria. En cada historia que contaban, su presencia seguía viva, como una brisa invisible que acariciaba los días. Nadie olvidó el sonido de la campanilla. Se decía que bastaba con escucharla para recobrar la esperanza perdida. Aarón envejeció cuidando aquel lugar. Cada mañana, antes de que saliera el sol, tocaba la campana suspendida ante la puerta. No lo hacía por costumbre, sino en gratitud. En el eco de su sonido, creía escuchar a Elena respondiendo. O quizá era simplemente su corazón recordando. Las generaciones siguientes no llegaron a conocerla en persona, pero el pueblo la nombraba con respeto. La mujer que transformó el vacío en vida. Una nueva generación levantó su retrato en la ermita del valle. No como una figura santa,
sino como símbolo de fortaleza humana. Debajo, una frase sencilla grabada en piedra: donde termina el dolor, empieza la siembra. Nadie sabía cuándo se escribió ni quién la colocó allí, pero todos sentían que era su voz. Con los años, viajeros de tierras lejanas llegaban buscando el origen de aquella historia. Encontraban un pueblo pequeño, envuelto en paz, y una tradición que perduraba. Cada vez que alguien perdía algo, los aldeanos hacían sonar una campanilla al amanecer, prometiendo acompañar al que sufría hasta que la esperanza renaciera. Una noche, bajo una luna blanca como el primer día, una niña despertó por el sonido del viento y salió al campo. Allí, creyó ver a una mujer de pie entre las flores, con un manto ligero y una sonrisa serena. No tuvo miedo. Se acercó y preguntó: ¿quién eres? La voz respondió con suavidad, casi como un susurro en el alma: soy quien aprendió que cuando la vida te quita todo, te está enseñando a volver a empezar. La niña despertó al día siguiente sin saber si lo había soñado, pero entre sus manos halló un pequeño campanillo, antiguo, brillante. Lo llevó a la ermita y lo colgó junto a la campana mayor. Desde entonces, al sonar ambas juntas, el valle entero se llenaba de una melodía que parecía venir del cielo. Y así, el eco de Elena continuó, no en palabras ni en monumentos, sino en cada gesto de bondad, en cada mano que se tendía hacia otra, en cada corazón que elegía volver a creer. El sonido del campanillo nunca se apagó, solo cambió de dueño, para seguir recordando que del dolor, si se abraza con fe, puede nacer la luz más pura. El tiempo borró nombres, rostros y lugares, pero no pudo borrar el eco. A través de los siglos, el sonido del campanillo siguió viajando, cruzando montañas y generaciones, encontrando corazones dispuestos a escuchar, porque no era solo un sonido, era una promesa, un recordatorio silencioso de que incluso en los días más oscuros hay una chispa que nos llama a seguir. Quizás hoy tú también lo hayas oído alguna vez, tal vez en medio de la noche, mientras el mundo te parecía un peso imposible. Algo dentro de ti tintineó suavemente. Esa voz que te dice: aún puedes. Esa fuerza que nace cuando ya no queda nada. Eso es el mismo campanillo que Elena escuchó, resonando a través del tiempo para que no olvides que el fin no es más que otro nombre para el comienzo. Cuando la vida te lo quite todo, amor, hogar, certezas, no pienses que te ha dejado vacío. Te ha dejado espacio. Espacio para que la fe vuelva a florecer, para que tus propias manos construyan lo que aún no existe, para que seas testigo del milagro de comenzar desde la ceniza, porque las pérdidas no son castigos, son el pulso oculto de la transformación. Nada muere en vano cuando decides amar a pesar de las heridas. Nada se pierde realmente cuando el alma elige avanzar. Y si alguna vez sientes que no puedes más, detente, respira, escucha. En el rumor del viento o en la quietud de tu propio corazón, tal vez escuches también aquel tintineo leve. No vendrá de lejos, vendrá de ti mismo. Es la vida, una vez más, susurrándote que todavía hay algo por lo cual luchar, alguien a quien ayudar, algo en ti que aún no se ha rendido. Elena no fue una leyenda, sino un espejo. Su historia es la de todos los que un día creyeron estar perdidos y terminaron siendo luz para otros. Porque la vida, en su misterio perfecto, siempre encuentra formas de empezar de nuevo, incluso cuando lo hemos olvidado. Y así, al final de todo, cuando el dolor se disuelve y la esperanza vuelve a encenderse, una sola certeza permanece: el vacío no fue el final, fue el principio. Cuando la vida te quita todo, te está preparando para convertirte en quien realmente eres. El viento sopla, el campanillo suena y el alma sonríe. A veces la vida nos lleva al límite y nos deja solo el silencio del vacío. Pero en ese silencio, cuando creemos haber perdido todo, descubrimos lo esencial: el valor de la fe, la fuerza del amor, la capacidad de empezar de nuevo.
Que la historia de Elena te recuerde que nadie está verdaderamente perdido cuando decide seguir adelante, aunque no queden certezas ni refugios. Cada pérdida puede transformarse en semilla si permitimos a la esperanza abrir espacio en nuestro corazón. Permite que el sonido invisible de tu propio campanillo te despierte, que tu dolor te impulse a ayudar, a transformar, a amar. Si esta narración tocó tu alma, comparte este mensaje con quienes también buscan luz en medio de sus noches oscuras. Suscríbete para seguir escuchando historias que elevan el espíritu y nos inspiran a encontrar sentido en cada caída y en cada renacimiento. Recuerda, el vacío no es el final, es el principio de tu verdadera historia.